8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el ingeniero financiero y abogado David Mesa, que se encuentra con nosotros para hablar precisamente sobre los cambios de materia tributaria que vamos a comenzar a sentir desde este 2022. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hay varios cambios que debemos entender y estar preparados. Ya se ha hecho público y está habilitado este formulario para la deducción de gastos personales para quienes deben cumplir con el pago del impuesto a la renta, pero ¿cuáles son los principales cambios tanto para el empleado, el ciudadano en común, el emprendedor y el empresario en este 2022? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Alexis. Buenos días con todos también los radioescuchas. Muchísimas gracias con la invitación. Bienvenido. Efectivamente, tal como han mencionado, el 29 de diciembre se emitió el decreto en el cual se reglamenta esta ley, en la cual se modifican varios temas a nivel tributario, tal como mencionaron al inicio en la presentación de mi intervención. Normalmente, para recapitular, anteriormente se tenían 5 tipos de gastos que podía deducirse una persona, como lo son vivienda, alimentación, vestimenta, salud y educación. Efectivamente, y por dinamizar la economía de un sector que ha sido bastante golpeado, se ha incluido también el tema del turismo y los gastos relacionados en establecimientos turísticos que tengan una LUAE. Y adicionalmente también el tema de lo que ustedes mencionaron, el tema de enfermedades catastróficas respecto a la salud. Lo que sí tiene que entender la ciudadanía es que el método de cálculo que se realizaba hasta el año 2021 en relación a los gastos personales ha variado totalmente respecto a lo que se tiene que realizar en el año 2022. Por ejemplo, y solo para citar un ejemplo, si una persona ganaba $20,000 al año como ingresos anuales, tenía para deducirse hasta $14,000 aproximadamente en estos 5 rubros: vestimenta, alimentación, salud, educación y vivienda. Sin embargo, con esta nueva normativa, el método de cálculo cambia totalmente y se aplica rebajas entre un 20% a personas que ganen menos de $24,090 y a personas que ganen mayor a $24,090 un 10% del máximo de 7 canastas básicas, es decir, $5,038. Con esto, la gente tiene que entender y tiene que asesorarse bien que en el momento de realizar este anexo de gastos personales, a pesar, y pongamos un ejemplo, que una persona ha tenido una enfermedad que supera los $8,000, los $10,000, lo máximo que esta persona podrá deducirse al año de impuestos es de $5,038. Lo cual termina siendo, doctor, buenos días, ¿cómo está? Lo cual termina siendo perjudicial, indudablemente, para el ciudadano, porque además, digamos, una persona que gana $20,000 tampoco es que es una persona de clase alta. Claro, a ver, yo creo que esta reforma tributaria que existió y al método de pago y deducción de los gastos personales afecta a la clase media, es decir, a las personas que ganan superior a los entre $2,000 y $3,000. ¿Por qué? Y pongo un ejemplo: una persona que el anterior año ganaba $30,000, según cálculos que yo he realizado para esta entrevista, estaba pagando con las deducciones máximas, podía llegar a pagar un impuesto a la renta anual de $68.87. Eso es lo que pagaba una persona que gana $2,500 mensuales de sueldo hasta el año 2021. Sin embargo, en el 2022, esta misma persona va a terminar pagando un impuesto a la renta, tomando en cuenta la mayor deducción, estos $5,038, un impuesto de $1,272, lo cual claramente es un incremento exponencial y que creo yo, desde mi punto de vista, va a afectar a la clase media. Si bien es cierto, y el discurso del gobierno va a ser que las clases con menos ingresos no van a ser afectadas, efectivamente, con esta deducción del 20% de los $5,038, es decir, más o menos $1,000, no va a pagar este tipo de gente de ingresos de menores a $2,000, van a tener una carga tributaria bastante baja. Sin embargo, este segmento entre $2,000 y $4,000, como acabé de mencionar, sí va a tener un incremento bastante alto en el impuesto a la renta que te va a tener que pagar. Y tomando en cuenta que, como el ejemplo y más claro que puede ser, una persona que tenga un problema de salud,
Anteriormente tenía para deducirse hasta $14,000. Actualmente, más allá del problema de salud que tenga o los gastos que haya incurrido a lo largo del año 2021 o del año 2022, perdón, porque surte efecto para después, no va a poder deducirse más allá de $5,038, lo cual sí efectivamente creemos que va a ser una carga que no se le va a avisorar en este momento. Como este impuesto se paga en el año 2023 hasta el mes de marzo, mensualmente el trabajador va a tener esta retención que le realiza su empleador en el anexo de relación de dependencia de $178 mensuales, y esta liquidez va a perder mensualmente, y lo que va a hacer que tenga menos dinero como gastar en la economía, para que me entienda la ciudadanía. Abogado Mesa, yo sí quisiera que nos explique esa última parte que usted dijo. ¿Cómo va a ser esta retención a los trabajadores en relación de dependencia? ¿170 y algo dependiendo de cuánto gana? Dependiendo del ingreso. Vámonos al ejemplo de la persona que gana $30,000 al año. Anteriormente hubiese tenido una retención de más o menos $5.50 mensualmente por su empleador, porque causaba un impuesto de $68. Sin embargo, bajo la nueva perspectiva de que va a tener que pagar $1,272, el empleador va a tener que realizar una retención de $106 mensuales a su sueldo, lo cual, queramos o no, y puede parecer una cifra pequeña, para otras personas puede parecer una cifra grande, sí va a restar el poder adquisitivo de esta persona en la economía, que no va a poder gastar ese dinero, y el empleador va a tener que realizar esta retención mensualmente a lo largo de los 12 meses del año 2022 para que este impuesto se liquide en el 2023. Ya. ¿Cuál es el calendario tributario, doctor Mesa, como para tenerlo claro también los ciudadanos? ¿Cómo empezamos a tributar y ahora que está ya corriendo el nuevo año fiscal? A ver, la primera obligación que tienen en este caso los empleados es de poder ingresar y presentar a su empleador el anexo de gastos, es decir, la proyección que nosotros realizamos en función de los gastos que tenemos presupuestados realizar a lo largo del año hasta el 31 de enero del año 2022. Posterior a esto, en cambio, tenemos la siguiente obligación tributaria, que es declarar nuestro impuesto a la renta como personas naturales hasta el 31 de marzo del presente año 2022, donde realizas una sumatoria de todos los ingresos del 2021, las deducciones que aplicaban en el 2021, y se cancelará el impuesto a la renta. Las personas, en cambio, jurídicas, Alexis, que también me imagino que tenemos radioescuchas de compañías, sociedades mercantiles, regidas por la Superintendencia de Compañías, en cambio tienen que pagar y declarar su impuesto a la renta hasta el 30 de abril del presente año. Estas son las primeras obligaciones tributarias que tenemos a lo largo de este año, y deben tomar en cuenta con el fin de evitar multas y recargos en nuestros radioescuchas. David, ¿qué pasa si los gastos personales del contribuyente superan este límite de los $5,000 que ahora son para las deducciones? ¿Qué pasa allí si, por ejemplo, el empleado gasta $10,000 porque, qué sé yo, tiene más de un hijo, porque está alguna persona de su familia enferma, etcétera, etcétera? Esos gastos personales superan los $5,000 del límite de la deducción. ¿Allí qué pasa? Para el año 2022, a pesar de que usted gaste $10,000, $12,000, lo que en el anterior año eran susceptibles de deducción, no van a ser sujetos de deducción alguna, porque el límite máximo son 7 canastas básicas. 7 canastas básicas multiplicado, 7 canastas básicas actualmente equivalen a $5,038. Lo que esté por encima de este valor de $5,038 no aplica para ningún tipo de deducción. Entonces, yo creo que sí va a afectar a la clase media. A las personas que tengan mayores gastos no van a poder deducirse, por más de que sean gastos legales, como usted menciona, o sea. Y no se convierten tampoco, David, en crédito tributario, no, o sea, el contribuyente ya perdió esa plata, o sea, ya no tiene forma de recuperarla de ninguna manera. Exactamente, no se convierten en ningún tipo de crédito tributario, y yo creería que lo óptimo en el tema de salud teníamos que haber tomado en cuenta la naturaleza actual de lo que está sucediendo en el mundo. Pandemia, estamos en pandemia, ¿cómo no van a facilitar eso al ciudadano? Exactamente, o sea, y Alexis, tú sabes que hubo gente que pagó más de $30,000, más de $50,000 en cuidados intensivos, y efectivamente este gasto tendría que haber sido deducible de impuesto a la renta de las personas que tienen la posibilidad de pagar, más allá si nos guste o no que ganen mucho dinero, ganen poco dinero, es un tema de justicia.
un tema de justicia tributaria. Sin embargo, bajo la nueva normativa tributaria que se ha determinado y con el reglamento que se expidió en los últimos días de diciembre, esta deducción no va a ser posible y se pagará en función de una tasa fija de el 10% a las personas que ganen más allá de $24,090, y en cambio las personas que ganen menos de $24,090 podrán deducirse el 20% de estos $5,038. Terrible. Muy bien. Oiga, doctor, otra duda que me queda es ¿cómo va a funcionar el ISD, el impuesto a la salida de divisas, que también hubo algunas modificaciones y anuncios por parte del presidente de la República? ¿Rige a partir de enero? ¿A partir de cuándo es que rige estas reducciones? A ver, las reducciones del impuesto a la salida de divisas, que efectivamente tratan de mejorar el tema de la competitividad en los mercados internacionales de las compañías ecuatorianas, va a regir a partir del 1 de enero del 2022. Sin embargo, y se debe tomar en cuenta que así como tenemos varios beneficios para los empresarios, también existen algunas cosas donde sí Guillermo Lasso y la presidencia de la República también está cobrando impuestos. Hay que reconocer ese tipo de cosas, Alexis. Se ha establecido una tasa de impuesto al patrimonio, es una contribución temporal a las personas que tengan activos mayores a $1 millón y mayores a $2 millones, respectivamente, con distintos tipos de tasas, y a las compañías que tengan activos mayores a $5 millones, también se ha puesto una contribución por 2 años para que paguen el valor de el 3.5% en función de sus activos. Entonces, así como existen también beneficios para el empresariado, también yo creo que existen varios tipos de contribuciones que van a afectar un poco su liquidez respecto a los próximos 2 años. David, cuando se promocionaba los beneficios de esta ley que fue aprobada o que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, se hablaba de algunos supuestos beneficios para los ciudadanos y se mencionaba entre ellos el tema de los pañales que no tendrían IVA, que serían considerados pañales populares, pero resulta que si usted va al supermercado y busca en las perchas de cualquiera, léase Mi Comisariato, Santa María, Aquí, Tía, Supermaxi, no encuentra un pañal que diga popular, todos tienen IVA. Usted paga por el pañal y en su factura encuentra que le graban el 12% del IVA. ¿Dónde se van a encontrar estos pañales populares? ¿Qué dice la normativa al respecto? ¿Dónde están? ¿Todavía no los fabrican o cómo se los encuentra? A ver, efectivamente, como usted menciona, en la normativa que se aprobó, se establece que serán exentos de IVA varios tipos de productos, por ejemplo, el gel antiséptico, alcohol que no sea usado para bebidas alcohólicas, y entre estos los pañales que buscan un objetivo de beneficio al sector popular de la economía. Sin embargo, la misma normativa establece que los pañales tienen que tener una leyenda que sea pañal de uso popular o pañal popular, y adicionalmente que el material con que es usado debe ser de polietileno puro, y si no cumplen este requisito no pueden ser exentos del IVA. Ahora viene el papel del control del Servicio de Rentas Internas, que efectivamente, para que pueda darse este beneficio al ciudadano, por ejemplo, de los pañales populares, tiene que exigir, como usted dice, que tengan este tipo de siglas en su paquete para que efectivamente en los centros comerciales o cualquier tipo de cadena de venta de productos de consumo masivo puedan tener este beneficio al ciudadano de que este tipo de productos sean exentos del IVA. Sin embargo, mientras no se cumpla este requisito, es decir, que exista la leyenda y que cumplan el requisito también de los materiales de fabricación y el tipo de absorción de los pañales, no van a poder ser exentos del IVA y va a quedar en un beneficio escrito en el papel. La empresa va a decir, no pongo la leyenda si no existen los controles adecuados, y por tanto la persona, el ciudadano, no va a poder acceder a este tipo de beneficios. Doctor, a ver, algo para retomar otra vez el tema de la deducción de gastos. Ya lo hemos conversado esto también con algunos otros analistas en materia económica, pero usted, que es el especialista en tema tributario, quería preguntarle, además, ¿cuál debería ser la recomendación al ciudadano? No, porque se ha dicho, bueno, si vas a poder deducir gastos hasta solo $5,300, ya la gente no va a pedir factura, ya no van a querer entregar factura también los locales comerciales. ¿Qué es lo recomendable ahí? ¿Seguir recolectando las facturas? ¿Qué se debe hacer? A ver, lo recomendable y lo que establece la norma y la misma
la misma ley aprobada y el reglamento determinan que una persona, para que pueda hacer uso de esta deducción, así sea de $5,038, tiene que tener el respaldo por 7 años. Eso tiene que recordar la ciudadanía, que 7 años tienen que tener el respaldo físico de las facturas que sustentan este gasto de máximo $5,038. Efectivamente, como tú mencionas, ya en el tema práctico, la persona va a decir, una vez que complete mis $5,038, ya el resto de gastos no me sirven. Lamentablemente, ya en la práctica, va a ser así. La persona tendrá que guardar los documentos tributarios que respalden las compras hasta por el monto que puede deducirse. Hasta el anterior año, por ejemplo, Alexis, una persona que gastaba, nuevamente volvamos al ejemplo de salud, que es el más fácil, tenía que guardar el respaldo de las facturas del hospital, de clínicas, medicamentos, tratamientos, servicios profesionales de médicos, hasta por el valor de $14,000. Sin embargo, este año ya tendremos que guardar los documentos tributarios hasta que sustenten los $5,038, pero siempre hay que recalcar al ciudadano que tiene que tener el respaldo de estos tipos de gastos, porque una vez que una persona hace uso de esta deducción, está disminuyendo su pago de impuestos, sea en cantidad alta o sea en cantidad baja. Y el SRI, el Servicio de Rentas Internas, tiene esta facultad determinadora, Alexis, que en el año 2024 pueden llegar a la puerta de Alexis Moncayo, golpearle y decirle, por favor, quiero que me indique cuáles son los respaldos para que usted en el año 2022 ha hecho una deducción de $5,000. Y de acuerdo a la normativa vigente, tenemos nosotros la obligación de guardar este tipo de documentos por el lapso de 7 años con el fin de poder respaldar en el caso de algún proceso de auditoría tributaria y demás. Ahí está entonces esas facturas a los 3 días ya están borradas, al menos desde los supermercados los 3 días se vuelven. Esa recomendación súper importante, vea usted. ¿Cuánto tiempo dice? 7 años. 7 años tiene la facultad determinadora el Servicio de Rentas Internas para poder realizar cualquier tipo de auditoría en función de algo que usted aseveró. Yo asevero que tengo $5,000 en facturas, ¿no es cierto? Ya. Y hago la deducción y me disminuyo el impuesto y en vez de pagar $2,400 voy a pagar $1,200. El SRI tiene la facultad de poder pedir la información por el lapso de 7 años y por eso la normativa establece que usted tiene que tener un archivo físico o electrónico de las mismas. Yo también tengo el mismo problema de que se borran, pero hay que también tomar en cuenta que ahora tenemos la facilidad de las facturas electrónicas. Deben ser guardadas en una nube, como tienen código de barras o firma electrónica. Con eso ustedes ya tendrían el respaldo para poder presentarse en una posible auditoría tributaria, que nadie está exento, ¿no? Desde el contribuyente que menos paga hasta la sociedad que más pague están sujetos a una posible auditoría tributaria en el lapso de estos 7 años. Ahora, David, para llenar este formulario de proyección de gastos personales para el 2022, uno tiene que poner los ingresos. ¿Qué ingresos deben incluirse en este formulario? Lo que se gana, el sueldo que uno gana durante todo el año, sumado ¿qué? Los 2 décimos que existen en el año, los fondos de reserva, ¿qué nomás se debe sumar, si es que tiene mensualizado, obviamente, ¿no? ¿Qué nomás se deben sumar para ser considerados como ingresos? Los ingresos que deben ser sumados para poder realizar el cálculo son los sueldos percibidos, es decir, los 12 sueldos percibidos al año, más el 13º, el 14º, inclusive los fondos de reserva que las personas empiezan a percibir a partir del 2.º año de trabajo, y actualmente inclusive las utilidades que uno haya percibido a lo largo del año por parte de una compañía en la que usted prestó servicios. Es decir, mis ingresos son de $2,000 mensuales, equivale a $24,000, los décimos son $2,500, hablamos ya de $26,500, y si obtuve utilidades por $3,500, mi ingreso va a ser de $30,000. A eso, la deducción inicial que se tiene que hacer es la aportación en el IES que hacemos nosotros como en nuestra calidad de empleados, que es del 9.45%, que es el valor que uno aporta al IES para tener los beneficios de seguridad social. Y después de eso se obtiene la base, a la cual aplica los gastos personales, con el tope que ya hablamos de los $5,038, y en función de ese valor que resta, se tiene que calcular el impuesto a la renta causado, determinado en función de la tabla que ha determinado la ley para el cálculo de la misma en el año 2022, que va desde los $11,310, pagando un 5% de impuesto a la renta, hasta las personas que ganan más de $100,000 pagando un 37% de impuesto a la renta sobre el excedente.
¿Qué pasa si a una persona, alguien le debía una deuda, le paga ese ingreso que recibe, también tiene que estar incluido en esta declaración? O si una persona estaba desempleada, recibe la liquidación o la indemnización del trabajo anterior y tiene también que incluirlo en esta declaración, en este cálculo de los ingresos. A ver, el pago de deuda, dependiendo si era una deuda de salarios, sí aplicaría como un ingreso. Ahora pongamos el ejemplo que usted me prestó a mí dinero, yo no le he pagado 2 años y le pago este año, eso no se consideraría un ingreso gravado. Las indemnizaciones como tal, efectivamente, sí se considera un ingreso gravado de los sueldos que no se ha percibido y tienen que ser incorporados al formulario de impuesto a la renta como ingresos gravados para el cálculo del mismo. Eso sí se considera. En caso de la deuda, hay que analizar el origen de la misma. Si son ingresos, si son sueldos que usted no ha pagado o que no han sido cancelados, efectivamente sí se consideraría, y otro tipo de deudas no. El impuesto al patrimonio, que también rige a partir de este año a personas que tienen más de $1 millón, ¿cuándo tienen que hacerlo? Que de paso no han de ser muchos que nos escuchen, ¿no? Efectivamente, o sea, el impuesto al patrimonio, como yo dije, sí es a las personas que tengan, como tú dices, no creo que muchos ciudadanos que nos estén escuchando tengan patrimonio entre 1 millón y más allá de $2 millones, tendrán que pagarlo a partir hasta el 31 de marzo del presente año. Las personas que tengan entre 1 y 2 millones de dólares tienen que pagar el 1% del impuesto como contribución temporal al patrimonio, el 1% de este $1 millón, y las que tengan de 2 millones en adelante pagarán el 1.50 como una contribución temporal única por este tema de la pandemia. Las compañías, en cambio, que tengan mayor a 5 millones como patrimonio neto, sociedades de personas jurídicas o sociedades mercantiles, tendrán que pagar en cambio el 0.8% por el año 2022 y por el año 2023. Así que, si bien es cierto la clase media ha sido afectada con esta nueva normativa tributaria, también yo creo que el empresariado también va a tener que pagar varios impuestos en función de esta nueva ley. David, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona vende, todo el mundo ahora está endeudadísimo, todo el mundo, o la gran mayoría de los ecuatorianos, y tiene que deshacerse de su patrimonio para cubrir esas deudas con bancos, con personas, etcétera, y vende su vehículo, ese ingreso entra a su cuenta y paga las deudas? Esa venta, el ingreso que obtuvo producto de la venta, ¿también se declara para el impuesto a la renta o no? No, ese ingreso no es declarable en el impuesto a la renta porque lo que usted realiza es un cambio de activos. Tenía un activo vehículo valorado en $13,000 y ahora tiene un activo efectivo valorado en los mismos $13,000, sino que cambió su especie. Ahora tiene en dinero, antes tenía en un bien. Lo que para el cálculo de impuesto a la renta en relación de dependencia se tienen que sumar los sueldos y salarios percibidos a lo largo de todo el año. Si una persona... Ahora bien, ¿no? En la transferencia de dominio de un vehículo va a generar otro tipo de impuestos, como es el 1% por la transferencia de dominio, el pago de las tasas municipales en el momento que uno transfiere el vehículo y demás, al igual que cuando usted vende un bien inmueble. ¿Y si vende un bien inmueble, eso tampoco entra para la declaración del impuesto a la renta o sí? Si vende un terreno, si vende una casa. Exactamente, no entran para la declaración del impuesto a la renta porque no es un ingreso gravado fruto de su trabajo, sino lo que usted está haciendo es deshaciéndose de un activo, me invento, para pagar una deuda, y lo que su activo cambia de especie, ya no tiene en un terreno, sino ahora tiene en su cuenta bancaria los mismos $50,000 que antes usted tenía en su especie de contabilidad como activado como un bien inmueble. Otra norma, y que creo que sí es necesario que la ciudadanía conozca, es que también en el impuesto a la herencia, cuando una persona deja o una persona hereda a sus hijos, en este caso que es del primer grado de consanguinidad, ya no se va a generar el impuesto a la herencia, lo cual yo creo que eso sí beneficia a la mayor parte de ciudadanos, tengamos o no tengamos una capacidad económica alta. Entonces eso también tiene que conocer la ciudadanía. Antes normalmente se tenía el miedo de que en el momento en que se hereda se va a tener que pagar un impuesto a la herencia. Sin embargo, a los beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad van a estar exentos de pagar este impuesto a la renta. Es decir, el padre
lamentablemente fallece, sus hijos en el momento que accedan a la herencia como siendo los primeros beneficiarios o el primer grado de consanguinidad, no pagarían impuesto a la renta de acuerdo a la nueva ley a partir del año 2022. Interesante. Muchísimas gracias, David. Te estaremos molestando frecuentemente para resolver todas estas dudas que tienen y todas las inquietudes que tienen quienes nos siguen y nos escuchan a través de nuestras frecuencias y nuestras redes sociales. En definitiva, dice aquí algunos de los mensajes, vamos a pagar más por impuesto a la renta, y eso sí es un hecho, ¿verdad, David? Efectivamente, yo creo que la clase media, como dije, las personas que ganen en un rango superior a $2,000, sí efectivamente vamos a pagar mayor impuesto a la renta porque nos han coartado el derecho de deducirnos gastos que efectivamente estamos realizando en el año, como es en el tema de salud, que todo el mundo en estos últimos 2 años hemos tenido gastos excesivos en el tema de salud, si hemos sido golpeados por esta pandemia. Muchísimas gracias, David Mesa, abogado e ingeniero financiero que ha estado con nosotros. Gracias, David. Feliz año. Muy amable.